Ok, muchas gracias, doctor Pereira. Como pues ya mencionó, ¿verdad? El título de esta tesis doctoral es Biodiversidad de cardamomo, que es cultivado en la franja transversal del norte de Guatemala. Los directores de esta tesis es el doctor Santiago Pereira, la doctora Alejandra Zamora y el doctor Rolando Cifuentes. Para comenzar, quisiera mencionar que el cardamomo no es originario de Guatemala. El cardamomo fue introducido entre 1914 a 1917 aquí en Guatemala y viene de la República de la India. Ha pasado por varias etapas y varios sitios donde se ha cultivado y que han tenido mayor producción, pero actualmente el cardamomo está mayormente distribuido en la franja transversal del norte, lo que podemos ver aquí en el mapa de Guatemala, y específicamente en los departamentos de Alta Verapaz con una producción del 71%, en Quiché con 19% y también en Izabal con el 5%. Algo muy importante de recalcar del cardamomo aquí en Guatemala es que nosotros somos los principales exportadores a nivel mundial y el segundo país con la mayor producción. Esto se debe porque generalmente aquí en Guatemala pues no lo consumimos, no es parte de nuestra dieta común o dieta primaria, ¿verdad? Como en otros países asiáticos donde pues el cardamomo sí es parte esencial de la dieta. En cuanto a las exportaciones, en el 2024 se reportó 493 millones de dólares, que ha tenido un aumento del 38% a partir del año 2021. A pesar de que nosotros aquí en Guatemala somos los mayores exportadores de cardamomo a nivel mundial, es muy poca la investigación que se ha hecho con este cultivo. La República de la India, por ejemplo, ellos sí pues han desarrollado mucha investigación, conocen muy bien sus variedades, pero aquí en Guatemala, perdón, creo que hay alguien que tiene su micrófono encendido. Por favor, silencien los micrófonos. Gracias. Bueno, como les mencionaba, pues aquí en Guatemala todavía falta mucho por lo que hay que investigar, empezando por conocer las variedades de cardamomo que tenemos nosotros aquí a partir de esa introducción que se hizo hace ya aproximadamente 100 años. Un estudio muy importante que surgió aquí en Guatemala es el de la autora Pell, que fue entre 1987 y 1990, enfocado al cardamomo de la región norte y sur de Guatemala, donde ella estableció que hay 21 tipos de cardamomo. Estas diferencias de los tipos estaban enfocadas en la inflorescencia, la forma de la cápsula y la forma de la hoja, pero algo muy importante que ella resaltó es que no podría ella decir que eran variedades, porque fue un estudio basado únicamente en el componente morfológico y hacía falta el componente genético. Como les mencionaba, en la República de la India, pues ahí sí tienen muy conocidas sus variedades y ellos tienen tres principales que se denominan Mysore, Malabar y Bazooka. Y probablemente de estas variedades es lo que nosotros teníamos en su momento en la introducción del cardamomo aquí en Guatemala. El principal objetivo de este estudio es elucidar la diversidad genética del cardamomo proveniente de la región norte de Guatemala, así como relacionar las diferencias y similitudes encontradas entre variedades genéticas con parámetros morfológicos, geográficos y agronómicos. En esta diapositiva quise reunir un poco los objetivos ya específicos y la metodología global, porque pues a manera global, como este estudio tiene como objetivo el estudio de la biodiversidad del cardamomo y principalmente se va a estar trabajando con dos componentes. La parte genética, que va a ser un análisis de microsatélites y otros marcadores moleculares como
los marcadores nucleares y cloroplastidiales, para tener como ese estudio de la diversidad genética, pero también algo muy importante es el segundo componente, que es el análisis de características morfológicas. Y el día de hoy, los resultados principales que tengo hasta el momento está enfocado en estas características morfológicas y es lo que vengo a presentarles el día de hoy, donde se estudiaron 17 características morfológicas en el sitio donde se encuentran las plantas, perdón, las plantas de cardamomo. En los materiales y métodos, el sitio de estudio, como les mencionaba, que la franja transversal del norte es donde se encuentra concentrada la mayor producción de cardamomo. Este fue el sitio que se seleccionó para poder obtener las plantas de cardamomo, que fueron 288. A esas plantas se les asignó un código único de identificación, y a partir de este momento me voy a referir a ellas como accesiones de cardamomo. Fueron 11 regiones productivas en esta franja transversal del norte, que involucraba 13 departamentos. Y aquí pueden ver cómo estaba la distribución del estudio de estas 288 accesiones. Luego, como materiales y métodos, este esquema resume de forma general qué es lo que se hizo. Se colectaron los 17 parámetros o variables morfológicas en el sitio donde fueron localizadas esas accesiones de cardamomo, y también algo muy importante mencionar es que estas accesiones se seleccionaron con base a los criterios del productor. Entonces se le consultó al productor cuál es su planta más productiva o la que tiene mayor rendimiento. Ellos indicaron cuáles y esa fue la que se seleccionó para la colecta de los parámetros. Ya con toda la información establecida y ya colocando todos los datos en un archivo de Excel, se hizo la limpieza y organización de esa base de datos para luego poder hacer como tal el análisis estadístico, que consistió en un análisis de diversidad a través del índice de Shannon y un análisis estadístico basado en una evaluación integral. Actualmente en la literatura hay una metodología de evaluación integral que pues ha sido empleada por varios autores para el estudio de algunos cultivos. Entonces se decidió utilizar esta misma metodología para poder estudiar a profundidad las accesiones de cardamomo y poder seleccionar algunas como las más representativas y que se van a denominar como excelentes, porque son excelentes en términos de cubrir la diversidad de este cultivo y también tener como las mejores características. Entonces, pues me basé en estos dos artículos que ustedes pueden ver en la pantalla para el análisis completo, que pues ya les voy a ir mencionando cada uno de estos 4 componentes que ustedes pueden ver aquí. El análisis estadístico se hizo con el programa SPSS y algunos también con Microsoft Excel. Para las características morfológicas de esas variables que se estudiaron, se tomó como base un descriptor de cardamomo que lo elaboró el Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos. Esto porque en la UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, la UPOV es la que generalmente tiene pues estos descriptores de cardamomo, pero para este cultivo no hay nada de información. Entonces pues también un componente importante de esta investigación es que se va a poder presentar esa propuesta para tener descriptores de cardamomo. Entre las variables que se tomaron en cuenta hay algunas descripciones respecto a la hoja, a la panícula, al rizoma, a la base de tallo y la cápsula, que pues al final es lo más relevante del cardamomo porque es lo que se comercializa. En este cuadro se resumen esas características o las variables morfológicas que se utilizaron.
En total fueron 17. No voy a entrar en profundidad para pues explicar cada uno de estas variables, pero como les mencioné, pues es cada una o de las partes más importantes del cardamomo. Luego, pues ya tenemos la parte de limpieza y procesamiento de la base de datos. Una vez que los formularios eran en papel, entonces todo se pasó a un archivo de Excel y creo que, y considero yo que esta era una de las partes más importantes para poder hacer este análisis estadístico para pues obtener resultados realmente significativos y procesarlos de la mejor manera posible. Entonces, esta es la base de datos original que se tenía de las 288 accesiones y luego se hizo una transformación de las variables. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas variables, como se mostraban en el cuadro anterior, son variables cualitativas. Entonces eso podría limitar un poco el análisis estadístico y se tomó la decisión de hacer variables dicotómicas. Eso quiere decir, por ejemplo, en la altura de la planta se tenía una clasificación de plantas que fueran mayor a 3 metros, de 2 a 3 metros y menores a 2 metros. Entonces, en lugar de tener como los datos como tal, porque no se tomó, no se incluyó la altura como tal, sino solo la clasificación, esa variable se convirtió en 3 para poder hacerlo de forma dicotómica y si presentaba esa característica, pues se colocaba 1 y si no, pues 0. Y así se hizo con las 17 variables con cada una de las categorías existentes. Luego, como tal, el análisis de diversidad, esto se hizo en Excel. Se hizo la preparación de datos y el análisis con las variables cualitativas, pues se tomó como tal las clasificaciones existentes y se utilizó la fórmula del índice de Shannon, que pueden ver ustedes en pantalla. Y aquí pues es un ejemplo de cómo se trabajaron esas variables cualitativas. Luego, entre esas 17 variables sí habían 2 con naturaleza cuantitativas. Entonces, para poder hacer el análisis de la diversidad con el índice de Shannon, se decidió hacer una categorización de esas variables, tomando en cuenta la media y la desviación estándar de cada una de las variables para poder establecer niveles como este cuadro que se puede ver aquí. Entonces ya cada una de las accesiones, según el dato que tenía, pues ya se estableció en cada uno de estos 10 niveles para poder determinar el índice de Shannon. Luego, como parte, esta es ya como la principal parte del análisis de evaluación integral que les mencionaba que me basé en algunos artículos ya publicados por otros autores. Entonces, esta primera parte es, creo yo, lo más importante de esa evaluación integral porque consiste en determinar un valor de composición, en este caso, pues, de variables morfológicas o valor F para la selección de accesiones excelentes. Y esto se hace a partir de un análisis de componentes principales donde después se toman los valores de cada uno de los componentes principales y se hace una ponderación para cada una de las accesiones. Y a partir de esa ponderación, pues ya se puede hacer un ranking de cuáles son las que tienen como el mayor valor para saber cuáles son excelentes. Y pues aquí solo coloqué las fórmulas en las que se basa este valor de composición morfológica, donde se hace un método de fusión de pertenencia difusa y un valor de composición morfológica que como tal pues ya es el valor F, donde va a estar ponderando cada uno de los datos del análisis de componentes principales. Bueno, como tal, en la parte de los resultados, tenemos la evaluación de la diversidad que se hizo con el índice de Shannon y en este caso podemos ver que algunas de las variables pues presentaron un valor
relativamente bajo en el índice de Shannon, y estas están relacionadas con el color de la base del tallo, porque pues la mayoría era de color verde, verde claro, y también las otras tres variables que presentaron un valor bajo están relacionadas al tipo de la panícula, porque casi ninguna tenía un patrón de ramificación. Entonces estas tres variables pues quedaron bajas. Y luego entre las variables que tenían un índice relativamente alto, está el número de tallos por planta, el número de panículas por planta, la longitud de la panícula, y también la longitud internodal por racimo, el número de cápsulas por racimo. Estas últimas dos variables eran variables cuantitativas. El índice de Shannon global al final resultó siendo de 2.02, un índice relativamente alto, que también considerando de dónde viene el cardamomo, que fue una introducción, aquí en Guatemala esto se podría explicar hasta cierto punto, que tal vez pues nosotros sabemos de esa introducción hace como 100 años, pero posiblemente pues han ido introduciendo también otras variedades de cardamomo aquí en Guatemala. Y también otra limitante es que no hay registro de esas introducciones y también de cómo se ha hecho el intercambio de material, del material de insumos del cardamomo entre los productores del territorio nacional. Bueno, como tal, pues hizo también el análisis de componentes principales, que es la primera parte de esa evaluación integral, y en este análisis se obtuvieron hasta creo que 20 componentes principales, y al comparar en la literatura, cuando uno hace este tipo de análisis, generalmente se busca una contribución acumulativa, lo que se puede ver al final del cuadro, de algunos autores reportan de más del 50%, 60%, 70%, porque ese porcentaje es lo que va a representar la variabilidad de los datos. Entonces, y generalmente este análisis se usa para reducir la cantidad de variables, ¿verdad? Entonces, siguiendo ese ejemplo de otros autores, pues hasta el componente principal número 14 podríamos tener 74% de la representación de la variabilidad de esos datos. Y tener 14 componentes principales podría ser como muy extenso y tal vez podría perder sentido de la reducción de datos, pero nos dimos cuenta que solo con los tres primeros componentes principales, que cubrían el 24% de la contribución, pues era prácticamente suficiente, porque las variables más significativas se iban repitiendo hasta el componente principal número 14. Y después hicimos otros análisis para poder corroborar esa decisión de solo quedarse con tres componentes principales. Entonces, el primer componente principal, algunas de las variables más significativas, está la altura de la planta cuando es mayor a 3 metros, cuando es de 2 a 3 metros, el número de tallos por planta cuando es mayor a 45, el número de panículas por planta cuando es mayor a 31, y también cuando va de 20 a 30. Entonces, estas variables están muy relacionadas a la productividad como tal de una planta de cardamomo. Luego, el componente principal 2 y 3 están más relacionadas a características visibles o como tal características ya morfológicas que los agricultores o los productores podrían llegar a identificar como tal de una forma como más fácil sin hacer pues alguna medición. Y entre esas características está el tipo de pubescencia de la hoja cuando es glabra, la forma de la cápsula cuando es globular y ovoide, y también el color del rizoma cuando es de color lila, el color de la cápsula cuando es verde y verde claro. Luego, a partir de este análisis de componentes principales, se hizo un análisis de agrupamiento jerárquico con una visualización de estos datos a partir de un dendrograma.
se utilizó una distribución entre grupos con una distancia euclidiana. Entonces, aquí del lado derecho coloqué el dendrograma que se obtuvo de este análisis, donde se pudieron agrupar hasta 6 grupos, y ahorita voy a ir mostrando cada uno de estos grupos para mencionarles las características que los hacen únicos entre este grupo. Por ejemplo, el grupo número 1 tiene una altura, son accesiones de cardamomo que tienen altura mayor a 3 metros y sus cápsulas son ovoides. El grupo 2 son accesiones que tienen cápsulas de tipo ovoides, pero que son de color verde. El grupo 3 se caracteriza por ser accesiones que tienen un color de rizoma lila y sus cápsulas son de color verde claro. En el grupo número 4 son accesiones de cardamomo que tienen una altura entre 2 a 3 metros. El grupo 5 son accesiones que tienen una cápsula de tipo ovoide y que son verde claro, pero que también sus hojas presentan pubescencia glabra. Y el grupo número 6 son accesiones de cardamomo que tienen altura entre 2 a 3 metros, pero que también sus panículas producen entre 20 a 30 racimos. Luego, como tal, está lo que yo les mencionaba, que considero yo que es lo más interesante de esta evaluación integral, donde se tomaron los valores del análisis de componentes principales, se hizo la ponderación como tal de esos componentes principales para cada una de las accesiones, y pues esa ponderación pues resalta como tal esas variables más importantes del germoplasma, ¿verdad? Entonces, pues se obtuvo el valor F, que es el valor morfológico compuesto, y se hizo el ranking. ¿Cuál es la accesión que tiene pues el valor F más alto? Y esa se podría decir que es entonces la accesión excelente porque representa el germoplasma y pues tiene esas características morfológicas más relevantes que surgieron del análisis de componentes principales. Como surgía la duda de si era adecuado solo usar 3 componentes principales o 14, se hizo el análisis considerando pues ambos casos. Y lo interesante de esto es de que el ranking con 14 componentes principales era muy similar al de 3 componentes principales. Muchas de las principales posiciones del ranking con 14 ya estaban incluidas en el de solo 3 componentes principales. Entonces, esta fue como ya la decisión que definitiva para poder quedarnos solo con 3 componentes principales. Y en este caso, pues se seleccionaron 14 accesiones excelentes según esta metodología de la evaluación integral. Y son las que ustedes pueden ver aquí en pantalla. Luego, como tal, ya como para cerrar la evaluación integral, pues se hizo un modelo de regresión lineal por pasos, donde pues ya se podía establecer pues ese modelo con esas características que pueden influir para poder seleccionar las accesiones excelentes o más representativas del germoplasma de cardamomo. Este diagrama que ustedes pueden ver aquí, esta gráfica, es una representación de los 3 principales componentes y colocando aquí los 6 grupos que se obtuvieron a partir del análisis de agrupamiento jerárquico. Estos grupos, los 6 están representados con estas figuras y estos colores. Entonces, vemos cómo están distribuidos, ¿verdad? Cómo se van agrupando entre ellos. Y algo muy interesante de esta gráfica es que también se colocó las 14 accesiones de cardamomo seleccionadas como excelentes. Y aquí podemos ver que esas 14 accesiones están agrupadas según el primer componente principal.
Entonces, a pesar de que se hizo todo este análisis, se podría decir que todavía estábamos como perdiendo algunas accesiones que podrían ser importantes porque todas estaban agrupadas en un solo lado de esta gráfica. Evaluando un poco también para amarrar o asociar un poco cómo están relacionadas las variedades de aquí de Guatemala con las variedades que han reportado en la República de la India, pues también se trató como de relacionar un poco estas características reportadas de cada una de estas variedades. Entonces se estudió un poco qué características propias tienen estas variedades. Por ejemplo, Malabar son plantas medianas de 2 a 3 metros, tienen una panícula postrada, cápsulas redondas u oblongas, y Mysore pues son plantas un poco más robustas porque son plantas de más de 3 metros, con panícula erecta, cápsulas verdes y alargadas. Y Bazooka es una combinación entre las dos, pero son plantas robustas también porque son mayor a 3 metros. Entonces se hizo una clasificación de las accesiones que nosotros teníamos con estas características. Entonces se hizo una clasificación entre Malabar y otra solo con Mysore y Bazooka porque al final comportan la altura. Entonces se hizo esa clasificación y nosotros podemos entonces decir que aquí en Cardamomo, pues perdón, en Guatemala sí podríamos establecer estas accesiones de cardamomo y diferenciarlas en si son posiblemente variedades tipo Malabar o Mysore, porque en la imagen que pueden ver del lado izquierdo, pues sí se logran diferenciar pues bastante bien según el primer componente principal, donde la altura era una variable importante. También se hizo la clasificación del tipo de cardamomo según el color de la cápsula y aquí pues también se logra diferenciar entre Malabar y la clasificación de Mysore y Bazooka. Entonces, con ese análisis que se hizo para poder asociar un poco con esas posibles variedades que vienen de la República de la India, se hizo nuevamente el análisis de evaluación integral como una estrategia de conservación para poder tomar en cuenta estas variedades, porque aquí podemos ver las 14 previamente seleccionadas como excelentes, que casi que todas eran de clasificación tipo Malabar. Entonces se hizo nuevamente, y también aquí pues no se están seleccionando todos los grupos del dendrograma, se hizo nuevamente el análisis y pues aquí se agregaron otras 12 accesiones donde pues ya hay de la variedad de Mysore y Bazooka para pues tener estas 26 accesiones en total como pues estrategia de conservación del cultivo y aquí pues también ya se agregaron otros grupos del dendrograma, ya están los 6 completos. Luego ya para cerrar, quería mencionarles que pues también ya se hizo una publicación de estos estudios, de estos resultados que yo les estoy mencionando. Se hizo una publicación siguiendo esa metodología de la evaluación integral que ya han reportado otros autores. Se hizo la publicación en la revista de Plants de MDPI. Esta revista tiene un factor de impacto de 4. También ya el site score ha sido actualizado. Ahora está en 7.6 y tiene una categoría de Q1 en ciencias de las plantas. También algo muy importante de esta publicación que se hizo es que pues hasta la fecha ya tiene una cita, ya alguien más citó este artículo y hasta el día de ayer tenía 1,726 visitas. Aquí coloqué algunas referencias relacionadas a lo que se hizo y también quiero cerrar indicando que parte de la ejecución de esta investigación fue realizada gracias al Programa de Consorcios Regionales de Investigación Agropecuaria, CRIA, que se ejecuta en Guatemala desde el 2015 y que ha sido financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
e implementado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, según un acuerdo ministerial del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala. Y por último, también pues agradecer a la Universidad del Valle de Guatemala, específicamente al Centro de Estudios Agrícolas y Alimentarios, por el apoyo en la ejecución de esta investigación, a todos los técnicos de campo que fueron a hacer el trabajo de la colecta de los parámetros morfológicos, y también al personal de técnicos de laboratorio y a investigadores que pues han apoyado en esta investigación. Y pues también a la Universidad de Santiago de Compostela, también al programa Erasmus y a la Fundación Carolina, que me han dado la oportunidad a partir de becas de pasantías, de poder ir a la Universidad de Santiago de Compostela para poder analizar estos datos con el doctor Santiago Pereira. Con eso termino y muchas gracias por su atención.